Ecuatoriana que tenemos una nueva cónsul en Houston, la doctora Alba Cuello de Barbosa, a la cual le damos la bienvenida y anuar esfuerzos por nuestra comunidad en Texas. Le brindamos nuestro incondicional apoyo. Nuestra misión es empoderar a las mujeres latinoamericanas para que se conviertan en miembros activos e independientes de la comunidad, preservando su identidad y su cultura mediante la promoción de servicios educativos, sociales y culturales. Hoy, representando a la asociación, están Nori Sánchez y Verónica Herrera, y juntas le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Ramos Gómez, una joven mexicana, poeta, escritora y educadora bilingüe, además, autora del libro de poemas titulado Imperfecta, del cual nos hablará el día de hoy. Bienvenida, Alejandra. Claro, hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Saben que Ecuador es un lugar muy especial para mí y entonces es muy bonito para mí poder conectar con ustedes y compartir con personas de la comunidad. Y hoy voy a estar hablándoles un poco más y compartiendo unos poemas de mi libro Imperfecta. Yo llevo escribiendo desde que tengo memoria, la verdad. Escribir ha sido siempre un espacio seguro, un espacio en el que he podido ser quien soy, sin juzgar, sin expectativas. Y este libro surge de hecho, de la pandemia, de un poco ¿saben? De los conflictos de la pandemia, de un poco de conflictos emocionales, y fue en julio pasado que decidí empezarlo a escribir. Y lo escribí, eso fueron 6 meses y oficialmente salió en marzo. Y la razón de por cuál se llama Imperfecta viene mucho, y lo comentaré más cuando hable un poco más de los diferentes capítulos, pero toda mi vida he sido una persona muy perfeccionista, muy de querer que todo salga bien, de querer poder hacer todo el tiempo, y con el tiempo he entendido que no era bueno para mí, ¿verdad? Que es más importante para mí estar feliz y estar tranquila y estar sana. Y entonces este libro es una invitación a aceptar nuestras imperfecciones y estar felices siendo imperfectas. Tengo una pregunta para ti. Tú nos acabas de decir que Ecuador es un lugar muy especial para ti y quiero que compartas a nuestra comunidad el por qué. Recordemos que Alejandra es una joven mexicana. Entonces, ¿por qué el Ecuador tiene un lugar muy especial en tu corazón? Claro, pues yo llevo trabajando ya en Ecuador los últimos 4 años. He estado trabajando con una organización sin fines de lucro llamado Galápagos Conservancy, y trabajo en un proyecto de educación para la sostenibilidad en las Islas Galápagos. Entonces soy facilitadora, soy coach de maestros, especialmente de educación temprana. Trabajo con maestros de inicial y primero de básica, y básicamente para desarrollar lecciones y unidades de aprendizaje en lo que podamos enseñar a los niños a cuidar a su planeta, a comprender la interdependencia, a amar las islas y a proteger y a crear prácticas más sustentables para un futuro mejor en las Islas Galápagos. Wow, perfecto. Ese tema es tan bonito. Verás, yo me leí tu libro de una sentada. Me lo leí, me parece, yo no he sido nunca, me gusta la poesía en sí, pero nunca he sido de leer, sentarme a leer un libro de poesía de una sola. ¿Okay? Me gusta más bien la poesía que me la lean a mí, porque me parece algo muy romántico, no sé, inclusive aunque sea una poesía que no vaya en el sentido romántico, nomás la manera que la persona te la está diciendo, me llega al corazón. Entonces yo quisiera saber cómo tú haces un libro como este y le pones ese estilo. ¿Cómo tú logras eso? Porque eso se me hace muy curioso y además de lo que escribe, para mí lo que me llamó la atención fue la manera que tú has puesto esto en estilo poesía, tu biografía o tus pensamientos en estilo poesía. Sí, eh, esto la verdad, digamos, mi estilo de escritura proviene desde que soy pequeña. Alrededor de los 8 años fue la primera vez que yo practiqué lo que le llamamos en México oratoria. Acá le dicen spoken word.
Y entonces es un poquito como de poesía, pero de cierta manera es un poquito más, em, como más social, más enfocado hacia la justicia social, hacia exigir de cierta manera un cambio. Entonces es por eso que mucho de mi libro y de mi escritura, eh, yo siempre pienso, quiero escribir de una manera que la gente pueda comprender, ¿verdad? Yo sé que muchas veces uno lee poesía y a mí me pasó, ¿no? A través de los años, yo leía ciertos poemas y yo decía, ay, es que la poesía es muy complicada o tengo que pensarlo mucho, lo tengo que leer una y otra vez. Y esta poesía para mí viene del corazón, pero mi intención es que cualquier persona que sea más joven, ya más grande, ya tal vez, no sé, que estén, digamos, que no lean mucha poesía o tal vez personas que lean poesía todo el tiempo, pero que todos puedan encontrar ese gusto y que puedan conectar. Y también viene mucho, digamos, este estilo y de hecho una parte específica del libro que viene hacia el final, después de las poesías, tengo una sección que se llama Diálogos con mujeres, como con mujeres escritoras. Y porque mucho de mi escritura, y es en especial este libro, viene de leer a otras mujeres escritoras latinoamericanas. Esa fue la verdad lo que más me enfoqué cuando lo escribí. Yo me dije, nada más voy a leer mujeres de aquí hasta que termine el libro, porque en realidad que cuando nosotros crecemos, ¿verdad? En México, aquí sé que muchas veces uno lee pues mucha poesía de hombre y está bien, ¿verdad? Pero cuando uno lee poesía de mujeres y más mujeres latinoamericanas, uno se da cuenta que conectamos más de lo que pensamos y que ellas vivieron cosas que nosotros también estamos viviendo. Entonces, para mí es muy importante eso. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una curiosidad más que nada en el sentido cuando se habla de poema, muchas veces estamos nosotros relacionando que tenemos que coordinar las palabras y por eso tal vez tú te referías a que es difícil la poesía, porque en verdad uno está, ok, si quiero crear poesía, tengo que encontrar la palabra correcta dentro del vocabulario español y que vaya que termine igual, que suene igual, para que haya una como conjunción que forma este poema. Pero yo noté en tu libro, porque también lo leí, y noté que no existía eso. Entonces, tal vez si tú nos puedas explicar un poquito cuál es la diferencia de la poesía antigua, tal vez. Esta es una poesía contemporánea. Tal vez tú nos puedas explicar más de eso. Claro. Sí, pues la poesía, ¿verdad? Como sabemos, hay muchos estilos diferentes, ¿verdad? Tenemos poesías con rimas, poesías de verso libre, que es lo que yo más que nada hago, haikus, acrósticos, ¿verdad? Tenemos muchos estilos diferentes y yo en realidad sí disfruto hacer también rimas, sí me gustan. Pero también esa es otra como invitación con el libro. Yo soy maestra y he sido maestra 7 años, educadora 7 años, y todos los años he practicado poesía con los niños, y esa siempre ha sido lo más importante para mí, decirles, sí es muy bonito, ¿verdad? Que la poesía rime y hay poesías increíbles, pero no siempre tiene que ser así. Y porque en sí creo que el arte nos invita a salirnos un poquito de esas reglas, digamos, o yo siempre pienso, ¿no? Como que colorear afuera de las líneas. Y entonces esta poesía es así, es mi corazón, es lo que he sentido, sí hay de repente, creo que tengo un par de acrósticos que también disfruto, que es cuando tenemos como la palabra en vertical y luego decimos una oración que comience con cada letra. Tengo un par de haikus, que son estos poemas japoneses más cortos que tienden a ser como de la naturaleza. Tengo unas poesías que son también meditaciones, que también yo quería como invitar a la gente a pensar un poquito en la meditación también de esa parte artística, ¿no? De que también estar, digamos, atento, ¿no? Como le dicen acá, mindful, es también estar presente con lo que vemos. Y creo que la poesía invita mucho a eso, a estar pendientes, a sentir y a experimentar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, esto es mucha libertad, creo, es mucha imperfección, pero como digo en el libro, perfectamente imperfecto. Okay. Alejandra, tú eres maestra de qué, yo sé que eres de niños, pero ¿qué exactamente es lo que enseñas? Y por otro lado, de lo que te conozco, de todo este tiempo que te conozco, yo sé que has estado en teatro también.
Sí. Entonces, dentro de lo que acabas de manifestar, tú estás enseñando tanto escribir, pero la parte artística también. ¿Puedes explicarnos, por favor, o decirnos cómo conjuntas las dos cosas en tu Sí. libro? Claro. Sí, como maestra, pues bueno, este sería mi 7º año. Esa fue la razón por la cual llegué a Estados Unidos. Pues yo soy de Juárez, Chihuahua. Llegué a Estados Unidos como maestra bilingüe aquí en Dallas con un programa, es nacional, de hecho es internacional, se llama Teach for America y entonces en otros países está en Perú, por ejemplo en Ecuador como Enseña por Ecuador, Enseña por México, están por todos los países. Y entonces cuando llegué era más que nada maestra de prekinder. A mí me encantan esas edades. Me encanta la educación temprana, me parece una edad fantástica de muchas oportunidades de juego, de exploración. A mí me gusta el aprendizaje de esa manera. Y ahora actualmente estoy en un programa que aquí le llamamos, lo voy a decir en inglés también en español, le dicen Two-Way Dual Language Gifted and Talented. Entonces, two-way dual language es que los niños reciben pues 50% todo en español y todo en inglés. Y entonces van alternando un día y un día. Yo soy el lado de español. Y es Gifted and Talented porque trabajo con puros niños que están identificados como lo que le llamaríamos en español como súper talentosos. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar con esos niños, me doy cuenta que son niños, digamos, son muy inteligentes, ¿no? Algunos en diferentes áreas, pero muchos de ellos son muy creativos. Y muchas veces la educación, ¿no? O lo que nos piden o los exámenes no abarcan esos temas, ¿no? Esos tal vez son contenidos muy específicos, lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales. Y para mí era muy importante enseñar estas cosas a través de algo creativo. Y la poesía es un ejemplo, ¿no? Porque a mí es lo que más me gusta y yo de niña, tal vez, y esté viendo más tarde que compartamos, yo tuve un mentor, el profesor Humberto Encerrado, que a mí me enseñó poesía de niña y para mí fue una persona que impactó mi vida inmensamente. Entonces, yo trato de hacer eso con los niños, como que quiero darles un espacio donde ellos puedan ser quien son, sin ningún miedo de una calificación o de si está bien o está mal, simplemente ser quien ellos son. Y estos clubs, digamos, de poesía los hago aparte digamos, de mi clase, es como un club, pero además he colaborado con otras organizaciones locales y he dado cursos de poesía como en el Oak Cliff Cultural Center o con la ciudad de Dallas y tengo unos proyectos además que vienen en puerta, que ojalá que todo salga bien, pero ese es mi propósito también con el libro, eh, como enseñarle a los niños que sí se puede ser artista y que ser artista puede, ¿verdad? De ahí puede venir esa profesión, porque cuando somos niños eso pensamos que es algo imposible. Yo todavía lo pensaba hace años. Yo decía, bueno, yo escribo, pero es lo que me gusta hacer aparte, ¿no? Y ahora ha llegado un momento en mi vida donde digo, bueno, es que esto es lo que soy y esto es lo que me hace más feliz y puedo impactar de esta manera. Entonces es una invitación para los niños de ver que estamos entrando también en otras, ¿verdad?, eras sociales, digitales, en las que se permite que hagamos más cosas diferentes y no solo una. Qué interesante. Yo disfruto mucho del arte. No me gusta el teatro, pero verlo, no he participado en la parte de teatro, pero como fui maestra y pero para niños que estaban bajito académicamente y yo usaba el arte, porque también como lo que estás diciendo, comparto, cada persona tiene su manera de aprender, pero por medio del arte, yo con el dibujo, les hacía, ellos como que van haciendo una conexión. Cuando yo estaba pequeña, hace mucho tiempo, era el arte, era que tú tenías que dibujar y siempre, nunca salirte de estas líneas. En cambio, hoy en día es una libre expresión y tú te das cuenta cómo ellos se van sintiendo orgullosos. En mi tiempo era como que tú estabas compitiendo con el muchachito de al lado, con el niño. Entonces, eso para mí es tan grande porque te da un orgullo propio de que tú eres capaz, te da esa individualidad de que no importa cómo tú aprendes, tú estás aprendiendo, que todos tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Entonces a mí eso me parece tan, pero tan bonito la manera que estás hablando. Y esa parte de enseñar, yo lo disfruto, verás.
El papeleo, eso no. No, no, esa parte olvídate, porque no le llega, para mí, yo una vez tuve algo que me fueron a observar y me dice, estaba con los niños monolingües, con los niños hispanos. Yo me pongo a mirar, o le doy el show a la persona que me está observando o hago lo que tengo que hacer con estos niños. Ah, no, no, aquí es el niño, porque tú tienes que aprovechar el momento. El momento, y esa es yo tengo esa pasión también, me gusta, pero es triste, ¿no? Porque a veces no sé, el arte está en todo, absolutamente en todo. Es un balance y eso es lo que veía yo en tu libro que me gustó. Tienes, o sea, el arte en diferentes formas, cómo ha influenciado para escribir y para poner ese libro hasta en orden, la trayectoria del libro y terminar con la parte que tú nos estabas diciendo antes que habías terminado. Sí, muy interesante. Según Yo, sí. según tu experiencia, Alejandra, muchas personas, y hablando específicamente de mujeres, tenemos esa idea o quizás un sueño de algún día escribir un libro. Y según tu experiencia, ¿qué tan difícil es esto? ¿Qué tan difícil es hacer realidad ese sueño de tener un libro que pueda guiar a otras personas o que otra persona pueda identificarse con la misma historia que uno cuenta en el libro? El proceso que lleva a editar un libro, qué tan difícil o qué tan fácil es para un latinoamericano, y vuelvo a indicar específicamente para la mujer hispana. Claro. Oh, sí, muy buena pregunta. Creo que me hice esa pregunta muchas veces y creo que esa fue la razón por la cual no lo escribí antes, porque yo desde niña, eh, es gracioso para mí ver lo que hago ahora, porque de niña yo encontré, de hecho, como un cuaderno que había escrito cuando tenía unos 9, 10 años y había una hoja que decía, era como un proyecto, o sea, como que, qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo puse, bueno, primero quería ser la primera presidenta mujer de México, que todavía quisiera ser, eso es todavía un Todavía sueño. puedes. Sí. Claro, Sí. sí. Y el segundo era escribir. Y yo quiero escribir libros y viajar por el mundo y compartir mi libro. Y tenía como 10 años y olvidé el sueño, la verdad, lo olvidé. Me encantaba escribir, seguí escribiendo a través del tiempo, pero nunca lo vi como algo que iba a poder hacer, ¿no? O que iba a publicar el libro. Hace un par de días estaba yo comentando con unas personas de una conferencia de educadores y me estaban preguntando algo muy parecido. Me decían, ¿cómo puedes tú hablar como del empoderamiento de la mujer en el liderazgo o en la creatividad? Y yo pensé un poco como en mi proceso, porque creo que lo primero, lo más importante como de uno como mujer, sobre todo una mujer latina, ¿no? Que tenemos estas intersecciones de que no, además, ser mujer es complicado, ¿no? Ya de por sí, pero también ser mujer inmigrante o ser mujer de cierta comunidad o mujer indígena, viene todavía todo otro aspecto a eso. Y para mí lo primero es autocuidado. Siento que a través del tiempo como mujeres nos han enseñado mucho a cuidar de otros y es bonito, ¿no? También yo tengo ese instinto, me gusta cuidar a mis sobrinos, a mis alumnos, todo, pero muchas veces no se nos enseñó cómo cuidarnos a nosotras mismas. Y entonces eso para mí es lo más importante, saber que estoy bien, cuidarme, alimentarme bien, dormir, meditar, hacer lo que necesito para estar bien. Y lo segundo, encontrar una comunidad, que lo bonito es que ustedes la tienen, ¿no? Que para mí es lo más bonito de convivir con ustedes. Porque así fue como yo saqué mi libro. Yo empecé con una comunidad de escritores que se llaman Alegría Publishing, de hecho es mi casa editorial, y teníamos una clase y éramos 10 mujeres escribiendo el libro al mismo tiempo. Entonces, cada semana nos reuníamos, teníamos como una clase ya fuera pues de algún estilo, también tuvimos clases como de la publicidad o del proceso, cosas que yo pues no hubiera sabido, y compartíamos nuestros escritos. Y entonces nos dábamos retroalimentación y fue un proceso muy bonito, la verdad. Son personas, mujeres que todavía ahorita ya la mayoría tenemos nuestro libro y nos apoyamos, ¿no? Vemos una oportunidad, nos la enviamos y mantenemos ese. Entonces creo que
cuando uno va a empezar algo así, lo más importante es también tener una comunidad o tener a alguien, ¿no? Una mentora también, alguien que haya pasado por eso y que quiera compartir y aprender unas de las otras. Y cuando se trata como del proceso, sí es complicado, la verdad que se necesita disciplina, poner como una rutina. Yo tenía mi rutina de escribir mínimo 20 minutos al día, o sea, mínimo eso, sentarme, aunque no fuera algo de libro, escribir lo que fuera que se me ocurriera. Y había días que tal vez no tenía casi nada que escribir y escribía 20 minutos y hasta listas, ¿no? Hacía, no tenía una estructura. Y había días que me sentaba y escribía 2, 3 horas y escribía así un capítulo. Entonces, pero hacer como el hábito de estar escribiendo, de editar también, editar es bastante, editar creo que la parte complicada de revisar y de editar es estar abiertos a que van a haber cambios y como no tomarlo personal, porque creo que a veces sí nos dicen, no, esa palabra no y todo, uno así, ¿no? También como escritor, como, pero esa es la palabra que yo quiero, ¿no? A mí me gusta esta. Entonces, estar abierto a, bueno, ¿por qué no? O que suena mejor, o que, entonces eso es mucho como de aceptación. Y creo que lo último que es muy bonito y que viene en el arte mucho ahorita, yo mi carrera, mi primera carrera, digamos, mi bachelor's, ¿no? Lo que le dicen, yo soy lingüista, entonces para mí los lenguajes son algo, me apasiona. Y creo que eso es lo que también es muy bonito ahorita, que estamos entrando en un momento del arte donde los idiomas también ya se están mezclando. Cuando yo iba a la universidad nos decían el Spanglish, no, así, y era algo de no, no, no. Y yo me mudé aquí, yo me di cuenta que era algo muy natural, que no lo puedo evitar. Y entonces como que cambiar un poquito eso, pero también cuando empezamos a escribir, de estar más abiertos a que el lenguaje, pues eso es lo bonito del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje siempre va cambiando con el tiempo, con las sociedades, y eso sí, estar abiertos al cambio y no tomarse las cosas muy personal. Yo tengo una pregunta y quiero, ya lo dijiste, el grupo con el que te asociabas para escribir está aquí, dice Pueblo Chin. No, no, Pueblo, Alegría, ajá, Alegría Publishing, oh, ajá, viste, no entendí. sí, están en California, está basado en California, de hecho es una mujer colombiana, Ajá. ella se llama Davina, y ella tiene su casa editorial ahí en Los Ángeles, y la mayoría de las escritoras con las que colaboraba estaban en California, pero estábamos en otros lados, y eso también fue digamos, Sí, en el lado línea. positivo, ajá, de que podíamos convivir. Eso, mira, para nosotros yo pienso, esa parte no es solamente para el hecho de que todas queremos ser escritoras, no, 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 no. Es el hecho de que es bonito para nosotros que tenemos muchísimos años acá. Tú conoces a Ingrid, y te conocimos, yo te conocí, creo que ella también, el día que fuimos a practicar escritura. Y nosotras, wow, yo estoy en pañal, estoy a nivel de kinder. Y verás que el tipo de escritura que a mí me gusta es totalmente diferente, porque yo como maestra, punto, 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 ¿no? Las partes de la redacción. Pero sería, ese grupo me parece tan perfecto para uno que practique el idioma, para tener una constancia en sentarse, que ese tiempo lo dedicas a ti, a tus pensamientos, porque la escritura realmente, bueno, en mi caso, es una manera de expresar, si estoy brava, porque yo no soy una persona de tirar golpes ni ponerme mal, pero a mí me gusta, siempre me gustó eso, sí, escribir, ok, a mi esposo, aquí está una carta, esto es lo que me está molestando hoy día, es como que saco todo de una forma bien y ya, quedó todo tranquilo. Entonces, para mí la escritura te saca lo más profundo de ti para proyectarlo sin tener que, y a la vez manteniendo la paz interna, dejándote con una paz interna porque ya lo estás sacando al mundo. Sí, sí, no es muy cierto y creo que también ese grupo algo que fue muy especial y también puedo compartir ahí en el live, voy a compartir como que, digamos, el nombre por si quieren visitar ahí la página, que sé Sí, que de sí, repente vuelven a perfecto. abrir así como cursos. Para mí lo que fue bonito es que la persona que lo creó también es una mujer latina, Sí. porque a mí me afectó, me impactó mucho un número que aprendí hace un par de meses que decían que de toda la, digamos, de
todo el grupo, digamos, o el gremio de editorial del país, solo somos como 3 o 4% latinos. Todo lo demás de las producciones editoriales, de escritores, de editores, todo son de otras comunidades. Entonces, a mí la verdad me impactó mucho y me hizo darme cuenta de por qué muchas veces no vemos nuestras historias reflejadas, ¿no? En los medios de comunicación y porque no estamos nosotros ahí. Entonces, es como de empezar a crear nuestros propios espacios y representar nuestras historias. Qué interesante lo que tú acabas de decir, porque nosotros somos una comunidad creciente a pasos agigantados y realmente nuestra comunidad trae historia tras historia. Cada historia es diferente y cada historia viene inclusive el impacto de nuestra cultura que tú traes atrás y de pronto yo le diría como ese espacio, como tierra de nadie en los mapas y de ahí tú comienzas de nuevo. Y cómo esa cultura, ese espacio de nada, o con otro libro que dice Las noches oscuras del alma, que todas las llevamos. Entonces, de ahí vienes nuevamente, cómo es todo ese trayecto de tu vida, cómo se refleja. Y eso lo traemos, toda persona que ha venido, no importa de dónde vengas, tú tienes esa historia. Y qué tristeza lo que acabas de decir, que nosotros no estamos, ni nuestra cultura, ni nuestras experiencias están reflejadas en nuestra nueva comunidad, y menos en nuestros países, te voy a decir. Porque mi papá, un hombre que le gustaba leer mucho, cuando vino a visitarme, me dice, wow, dice, una de las cosas que yo me quedo muy impactado es cómo la gente aquí le gusta leer. Porque tú tienes, pues, es un lujo en muchos lugares que tú veas a alguien sentado. Yo no sé hoy en día en Ecuador o en otros países, pero aquí anteriormente tú venías, agarrabas un libro y yo decía, Dios mío, tú puedes agarrar un libro y nomás leerlo. Tú puedes sentarte en una librería, agarras un libro, eso no lo ves. Y la cantidad de temas, de genre, ¿cómo le llaman eso en español? De género. Y hablando de género, ¿qué le ofrece la poesía frente a la narrativa? Cuando tú Es escribiste que de eso. me gustan los dos. Es que me A mí gustan escribir también. los dos. Ay, es buena pregunta. ¿Qué diría de la poesía? Porque es que tú, mira, yo te voy a decir el porqué de la pregunta. Cuando tú Ajá. escribes, yo me transporto. Para mí la narrativa me transporta literalmente, pero tu libro a mí me impactó, fue que lo escribes en en una página, me estás escribiendo toda una historia, sin narrar las palabras que son las, ponerle tanta flor o tanto color a todo, sino que vas directo. Entonces, a mí esa parte de la escritura, yo no sé si yo nunca he leído libros así, te lo juro, pero me impactó bastante el hecho de yo poderme sentar y saber una historia sin necesidad de saber todo el drama atrás de la historia. Sí, sí, eso Entonces, ay, esa parte adelante. eso me impactó increíblemente con tu libro. Gracias, sí. Sí, creo que ahora que comenta eso, creo que con la poesía es eso, em, que deja más espacio para interpretación. Porque creo que con la narrativa yo lo disfruto, ¿verdad? También disfruto bastante escribir narrativa y también me gusta, digamos, como hasta de opinión. Me gusta también escribir mucho lo que le llaman aquí op-eds, que son como artículos de opinión, eso también disfruto bastante. Pero a mí lo que me gusta de la poesía es, sí, es que tal vez yo lo leo y para mí estoy escribiendo una historia y lo lee alguien más y lo interpreta de una manera completamente diferente. Y creo que eso es lo que da la poesía un poco más. Y también para mí era importante eh, no enfocarme tanto en usar tanta palabra, porque creo que antes era algo que yo hacía mucho cuando escribía. Yo tenía como esta idea de que tengo que escribir muchísimo y dar y dar y dar y dar. Ujú. Y ahora creo que es igual, ¿no? Es lo mismo que con lo de imperfecta, como que me he dado cuenta que antes yo tal vez quería abarcar demasiado y estaba como, también estaba más jovencita, como que estaba en la edad que quería como todo, ¿no? Abarcar todo. Y ahorita he estado tratando como de menos pero mejor, como menos Ujú. cantidad, mejor calidad. Y es por eso que este libro, hay algunas poesías que no tienen tanta palabra. Quería dejar así como
También así como, creo que lo digo como en el principio, que es como despertar ese cosquilleo interno de querer pensar más, sin decirles yo qué pensar. Alejandra, yo tengo esta pregunta, va relacionada a una parte del libro que tú le llamas meditaciones. Y esta fue la que a mí más me agradó, me impactó. Y te voy a leer un pedacito de esta parte que dice meditación anti-envidia. Sé honesta contigo misma, convierte tu envidia en empatía, convierte tus déficits en aportaciones. En este mundo hay espacio para todas. Y esta parte de convierte tu envidia en empatía, ¿qué estás tratando de transmitir tú con esa frase? Uy, sí, a mí también me encanta esa parte de las meditaciones. Era bien importante para mí incluirla porque, verdad, como hablo bastante en el libro, creo que todo lo de, pues lo de salud mental, lo de atención plena, lo de prácticas mindfulness son cosas que en nuestra comunidad a veces no están tan presentes, pero creo que deberían ser más habladas, ¿no? Para que podamos sanar y para que podamos mejorar como personas y nuestras futuras generaciones. Y cuando ese poema viene mucho de ese sentimiento que muchas veces tenemos como mujeres de tener que competir unas con las otras. Y, ¿verdad? Y esto viene, ¿verdad? De la sociedad, viene de sistemas patriarcales, ¿no? Digamos, que creemos que solo hay espacio para una. Y de quién es la más bella, quién es la más inteligente, quién es esto. Y crecemos, ¿no? Con esas ideas, hasta lo vemos en la televisión, en las telenovelas, en todo lo vemos. Y creo que estamos entrando en un momento donde nos estamos dando cuenta que juntas somos más fuertes y, y que nos entendemos, ¿no? Como mujeres más de lo que creíamos cuando estábamos creciendo. Entonces, este poema es una invitación a eso, a transformar esos pensamientos de, ay, ella es mejor en esto y yo quisiera en entendernos más que nada. Alejandra, tú hablas del autocuidado. ¿Tú crees que como esta nueva era está cambiando o está despertando a la mujer? Porque pienso que ahora la mujer está como más envuelta en todos los temas con respecto a ámate a ti misma, mejora tú, para ser mejor para la misma comunidad del género femenino. De lo que estamos hablando ahora y lo que tú expresas es un sentir personal también, eso de querer mejorar como mujer, como persona, como nosotros podemos. ¿Puedes darnos un poco de esta experiencia que has tenido con estas otras mujeres que me encanta lo que comentas? Que todas mujeres, la editora es mujer, o sea, estuviste dentro de una comunidad femenina para poder escribir este libro tan bonito y te ayudas a ti misma y ahora estás expresando todo eso y de paso estás dándonos a todas una esperanza de que podemos como mujeres mismos ser mejores dentro del género femenino. Sí, sí. Sí, la verdad que esas experiencias yo no las viví de niña. Yo de niña creo que yo tenía mucho esa idea, yo hasta decía esa frase que siento que a veces hemos dicho como mujeres de, ay no, yo nada más me llevo con los niños, yo no me llevo con las niñas, yo no tengo amigas, así, y fue con el tiempo, ¿no? Que ahora me doy cuenta, digo, wow, no, mi grupo de amigas no lo cambio por nada, ¿no? Es un espacio para mí donde puedo ser yo, donde me comprenden, muy bello. Viene mucho como de autocuidado y mucho digamos, mi pasión por la igualdad de género y por crear esos espacios de mujeres, pues viene de mi experiencia creciendo en donde crecí, ¿no? En Juárez, Chihuahua, en la frontera. Desde muy niña yo pues crecí viendo los feminicidios como algo muy normal y no fue hasta que empecé a crecer, ¿no? Que me di cuenta de, wow, de lo que había vivido, cuánto me había afectado, ¿no? Cuánto me había afectado ver eso y creer que como mujer yo tenía que era como mi responsabilidad cuidarme de eso, ¿no? En vez de entender que eso era lo que estaba mal.
y entonces era como una culpa de cierta manera. Y creo que cuando hablo de autocuidado es mucho eso, como yo poder sanar de, pues digamos, sí, de esos traumas que vivimos, pues todas las mujeres que estábamos ahí, ¿no? Lo hablo con mis amigas todavía ahora, me dicen unas amigas, sabes que yo a veces tengo sueños, o de poder salir y saber que de salir sola, yo no hubiera nunca salido sola, ¿no? Cositas así pequeñas que nos marcaron mucho y que ahorita nos damos cuenta y decimos, wow, es que si llegamos, no sé, a ver, otras generaciones, o yo que trabajo con niñas o con jóvenes, yo quisiera que ellas no vivieran eso, ¿verdad? Quisiera que ellas crecieran en un espacio donde ellas estuvieran, que comprendieran su poder, que comprendieran la importancia que tienen en la sociedad también, y que tienen voz, como comentaban, de que ya hemos tenido, que estamos ya más en espacios. Sí, creo que eso ha ido creciendo, ¿verdad? Pero yo lo pienso yo cuando era niña y yo pues no lo veía, ¿no? Yo veía personas líderes o algo y no veía mujeres. Y ahora lo estamos viendo más, ¿no? Y entonces qué bonito, siempre pienso en mi sobrinita tiene 5 años, y digo, qué bonito para ella ver ya a mujeres en muchas posiciones, ¿no? De liderazgo, a mujeres que están creando, a mujeres artistas, y ella entender a través de eso que ella también puede hacerlo. Oye, qué cosa más interesante. Hay dos preguntas que yo tengo. La primera, por ejemplo, la última parte, tú acabas de hablar de la mujer como que estamos proyectándonos hacia la comunidad en diferentes aspectos, estamos en otro nivel. Obviamente nosotros somos una asociación de mujeres. Entonces eso me hace sentir a mí, en todo lo que dijiste, de estar con las mujeres, de estar, hay cosas que tú compartes como mujer con otras mujeres, inclusive lo que estás hablando, ¿no? Estás hablando de tus experiencias como mujeres, que te motiva a escribir y todo. Entonces me pongo a pensar, de verdad, ¿no? Nosotras, y eso es algo que lo hemos hablado nosotras con las socias de las socias, es que nosotras cada una viene con una experiencia, pero cada una podemos tal vez contribuir a otras personas migrantes para que tengan mejor calidad de vida, porque nosotras ya tropezamos con esa piedra y yo no quiero que nadie lo vuelva a pasar. Entonces, para mí no es olvidarme de lo que me pasó, sino ayudar a pavimentar ese caminito para que otras continúen lo mismo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo en el ámbito literario, estás ayudándonos a que miremos que es ok poner nuestros sentimientos en esto. Pero la otra cosa que más bien es pregunta, totalmente ignorante de esta parte, tú acabas de decir que en el área que tú creciste había feminicidio. Ok, esto es algo, esto totalmente no sé del tema. Esto era algo de ciudad, era algo normal como una ciudad o como nosotros llamamos, tú sabes, o como una área, o es algo que, claro, cuando tú ves algo que pasa constantemente, ya lo tomas como hasta el abuso culturalmente, a veces hay cosas que lo tomamos como algo normal, que eso tiene que pasar. Tú hablaste de compararnos a veces, y yo me acuerdo en nuestro país, en Ecuador, decían, pues mira, ya está blanquita, esto es esto, tú sabes, te van dando esa identidad solamente a veces por cómo tú luces. Y ahí a veces basta, bueno, aquí también eso se ve, creo que en todas las comunidades, pero en el área donde tú creciste, ¿eso se daba por qué razón? Eso es algo que quizás no es ni lugar para preguntarlo, pero como está en tu libro. Claro, no, sí. Sí, lamentablemente era algo de área, ¿no? Sabemos que, pues bueno, no puedo negar, ¿verdad?, que en todos nuestros países Sí, sí, latinoamericanos sí, sí. los feminicidios es algo que pasa y que sigue, y que, ¿verdad?, muchas estamos en la lucha de que se, se erradique. Pero en Juárez, lamentablemente en esa época, desde 1992, 1995 hasta pues hasta ahorita, ¿no? Digamos, pero hubo una época que estuvo muy fuerte, sí, hubo muchas mujeres asesinadas, y es lo que le llaman las muertas de Juárez. Si uno busca, yo recuerdo, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que yo salí como del país, hice un intercambio en Niza, en Francia, cuando tenía como 16 años, algo así. Y cuando llegué, le dije a alguien, como me dijo, ¿de dónde eres? Le dije, de Juárez. Me dijo, ¿dónde están las muertas?
Y constantemente eso me ha pasado mucho a través de mi vida, de que si yo digo algo de Juárez, ahí donde matan, o ahí donde eso. Y es como, como somos conocidos, para mí es bien triste, ¿no? Que seamos conocidos por eso. em, pero pues bueno, a veces, pero también creo que nos ha impulsado a muchos de nosotros a luchar por eso a tratar de que no siga sucediendo. Las razones, ¿verdad? De esos feminicidios, pues hay bastantes, no sabemos exactamente cuál, ¿verdad? Vienen de muchas partes, desde violencia de género hasta que también es una frontera, ¿no? Somos una frontera y entonces está directamente conectado con lo que son como los highways, entonces también hay un indicio más grande de tráfico humano. Entonces hay muchos de esos factores. Igual cuando en México tuvimos una época de la guerra contra las drogas, que fue una época muy difícil para todo el país, con un índice muy alto pues, de asesinatos, y en esa época también fue muy difícil. Y entonces pues yo creo, no sé si lo cuento en este libro, porque creo que lo he dicho en otras como oratorias, pero para mí como despertar, yo recuerdo cuando mi mamá me despertaba en la mañana para irme a la escuela y cuando ella prendía la televisión, lo primero que salía en la televisión era el número de muertos. Era lo primero que decían. Y yo me acuerdo que decían, ay, ayer murieron 5 personas, ayer murieron 10 personas, ayer murieron, o sea, yo llegué, a veces eran como más de 15, a veces eran 20, eran una cantidad increíble y para mí era normal, ¿no? Y yo hasta recuerdo un día que dijeron como, ay, y ahora solo fueron 2. Y yo me acuerdo que hasta en la escuela dijimos, ay, nada más fueron 2, como, ay, no fue nada. Y crecimos con esa idea, y en el libro sí tengo un poema donde digo acerca de la resiliencia, porque esa palabra es una palabra bonita, yo la entiendo en muchos aspectos, pero para mí la palabra resiliente es algo complicado porque creciendo ahí siempre nos dijeron resilientes, pero para mí yo siempre decía, sí, sí soy resiliente, pero ayúdame a cambiar esto, ¿no? No quiero ser resiliente, quiero que algo cambie, quiero que esto deje de suceder. Y creo que digo algo como, no aplaudas mi resiliencia, sino ayúdame a que esto pare. Y entonces, eso es algo, esa es la experiencia, digamos, que vivimos, que nos enseñó a muchas pues, que nos teníamos que cuidar y a que este mundo era de luchar, ¿no? Lo aprendimos desde muy niñas y pues ahora nos toca que ojalá otras futuras generaciones no lo vivan de esa manera. Wow, increíble porque tú nos has dado, yo sí, ya me pusiste al día en algo, sí miré algunos de los documentales y eso, pero es otra cosa mirar todo eso porque estamos por de afuera, nomás mirando noticias, pero otra cosa es que tú lo viviste. Yo creo que sí amerita que lea esta página de La Frontera. No soy poeta, no, sí que desde ahorita les pido disculpas por la manera que tal vez lo lea, verás. La Frontera, la perspectiva de una fronteriza milenial. Vivir en la ciudad de los feminicidios es menos glamoroso de lo que parece. Sobrevivir era señal de fortaleza. Nos forzaron a crecer resilientes, pero no nos prepararon para sentir. Los traumas causados por la violencia se volvieron temas de conversación. Una llamada, otro amigo asesinado. El número de asesinatos se convirtió en nuestra versión de un buenos días. Muchos de nosotros crecimos idolatrando la cultura estadounidense sin comprender que siempre hay otro lado de la moneda. Contamos nuestros traumas pretendiendo ser fuertes, pero no aprendimos a sanar. Mi perspectiva ha cambiado. No aplaudas mi resiliencia, ayúdame a encontrar justicia, justicia para todas las vidas perdidas. En esa parte que tú dices justicia para todas las vidas perdidas, mi manera de interpretarlo, la justicia que tú estás haciendo para esas personas es que tú has sabido transformar algo negativo en tu vida que nunca lo vas a poder cambiar, porque eso pasó, eso ya está en tu vida, pero lo has transformado en algo positivo para dar voz a todos esos buenos días que tuviste en tu niñez, donde era lo que tú escuchabas, tantos muertos,
tú podías haberlo agarrado de dos formas, porque realmente cuando hablamos de abuso de diferentes clases, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar en esto y quizás ni siquiera tenga el tema, sino que yo analizo las cosas tal vez de esa forma, yo me podría poner y decir, wow, eso fue un abuso mental. Todos los días me hubiera dañado mi mente, y hoy día no estuvieras logrando lo que estás logrando de hacer una justicia por medio de tu libro y tomarlo como algo positivo, inclusive en llevar tu mensaje de diferentes formas a estas nuevas generaciones que están creciendo tal vez con otros tipos o las generaciones nuestras que tienen otros tipos de cosas que traemos o que venimos arrastrando. Entonces, sí, es admirable que tú tomas debe ser horroroso levantarse todos los días con eso, pero tomas esa parte de tu vida y la conviertes en algo positivo para escribir este libro, para enseñarle a tus niñitos de la escuela, para enseñarnos a nosotras como mujeres lo importante que es. Yo pienso aquí la resiliencia sería continuar viviendo y dando lo mejor de nosotros a nuestra comunidad y dando lo mejor de nosotros al mundo. Y verás que hay alguna frase que mi hija me enseñó a mí cuando estaba chica, que decía, este mundo estamos aquí para dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Y eso es lo que tú nos estás enseñando por medio del libro. Eso es lo que yo veo de mi parte. Muchísimas gracias, eso significa mucho para mí. Y creo que ¿verdad? Cuando comentas de cómo lo que viví de niña y todo de cómo lo hago, yo apenas comentaba con mi mamá la semana pasada de esto, de cómo el primer poema, la primera oratoria que yo escribí, era una oratoria donde hablaba acerca de los feminicidios. Era yo muy niña, tendría unos 8 o 9 años, pero para mí siempre era un tema, por eso me conecto mucho con mis alumnos, los Gifted and Talented, porque para mí la justicia social desde niña era algo que me movía, yo no podía y mucha gente, ¿verdad? Me decía, ay Alejandra, no exageres, o ay ya, no hagas caso, y era algo que a mí me apasionaba, y cuando yo presenté mi primera oratoria, fue el momento donde yo dije, wow, yo puedo hacer que la gente pare y me escuche. Digo, puedo pararme enfrente y decir algo y la gente escucha lo que estoy diciendo. Y wow, para mí me cambió la vida. Y en ese poema yo pedía a los adultos, yo les decía, eh, decía algo como, bueno, de hecho al principio era algo como cuando la vida es la única razón para luchar y el futuro se vuelve duda, ¿a quién le pido o le exijo una respuesta? Y entonces era yo mucho pidiendo y preguntando de por favor ayúdame, este es mi futuro, haz algo, ¿no? Para que cuando yo crezca esto no siga sucediendo, y ahora siento que yo estoy del otro lado. Entonces estos poemas para mí son como una respuesta ahora yo de adulta, creando ese camino que yo pedía como niña. Entonces, por eso escribí este libro, por esos libros que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba creciendo. ¿Y qué autor te gustaba más cuando estabas creciendo? ¿O nomás leías? Yo nomás leía, yo nunca pensé en autores, sabrás. Eso lo aprendí más con mis niñitos en la escuela, que te decían, tienes que aprender qué autor escribió. Yo siempre he sido, este libro me gusta, olvídate del autor, yo quiero saber más del libro. ¿Qué autora femenina? Sí, exacto. Sí. Claro, pues el primer libro que a mí me marcó increíble, y es una autora, creo que ella nada más publicó como un libro, porque yo hasta la trato de buscar en el internet, no la encuentro. Se llamaba Dolly Palet, creo que si me equivoco, lo voy a escribir. Fue un libro que mi papá me regaló, mi papá escribe también, y mi papá era pues, profesor de literatura, y entonces él le daba a sus estudiantes libros y a mí me daba el mismo. Y era un libro que se llamaba, todavía lo tengo ahí en mi librero, se llama Silvana, la verdad de. Y era como un diario de una muchacha que tenía tenía depresión, tenía ansiedad. Y eso fue algo que yo desde muy niña experimenté sin entender, ¿no? Que lo vivía. Y yo me acuerdo, ese libro me lo leí así en un día. Yo me acuerdo de ir caminando con mi mamá en el supermercado y así hasta tropezarme porque no podía dejar de leer. Pero fue el primer libro que yo dije, wow, no estoy sola.
como alguien se siente igual que yo, alguien sintió eso también, alguien tiene esos miedos y a mí, wow, o sea, me dan ganas de llorar, ¿no? De hablar de eso. Entonces, ese libro a mí me ha encantado. De ahí en más me encanta mucho, bueno, de hombres me gusta bastante Borges. A mí la verdad que me gusta mucho como surrealismo, como igual en pinturas me gusta. Me gusta Remedios Varo, que fue la pintora que vieron en la obra de teatro. Ella también tiene escritos. Me gustan muchos escritos así como que sí, como surrealistas, como de cosas medio fantásticas. Me gusta leer eso. Y de poesía, pues sí, Dolores Reyes también es una escritora argentina, también tiene un libro bastante bueno, lo voy a escribir ahí en el chat. Y estoy tratando de pensar qué más. Ya cuando piense los voy a escribir todas. Estoy Es así como que me... súper interesante y nos va a ser de gran beneficio porque la verdad que, como tú dijiste, ellos nos han influenciado. Pero verás, en tu libro en la página 21, y yo le voy a agregar te voy a agregar a veces, la niña que sentía más. ¿Eras tú la niña que sí. sentía más? Sí, era yo, siempre. Todavía soy la niña que se siente de más, sí. Sí, y dice aquí, pero a mí lo que me gusta esto, y como le dijimos, por cierto, Ingrid me regaló el libro, ¿viste? Ingrid te tiene mucho aprecio, ella me dio el libro. Me dice, ya te mandé el libro para cómo es de Alejandra. Dice, era aquella que no dejaba de pensar ni sentir. Entonces yo diría a ustedes, a los que nos están escuchando, eres tú esa niña que siente más. Que lloraba en secreto por pensar que solo ella se sentía así. Y le voy a agregar de nuevo a las personas que nos están escuchando. ¿Eres tú la que llora en secreto? Siempre pensando en lo que sigue y temerosa del presente. ¿Eres tú la que siempre está pensando en lo que sigue y temerosa del presente? Era aquella que no dejaba de dudar y comparar. ¿Eres tú esa que no deja de dudar o comparar? Que se comparaba con otros sin entender que vamos a un ritmo diferente. ¿Eres tú la que se comparaba con otros sin entender que vamos a un ritmo diferente? Y yo les estoy agregando las preguntas, eso no está en el libro. Siempre dudando de lo que podía hacer o cómo la veían los demás. ¿Estás tú siempre dudando de lo que puedes hacer o cómo te ven los demás? Entonces, esa parte, y la razón por la que agregué esa parte, lo que lo estaba leyendo ahorita, es por la sencilla razón de que yo creo que todas tenemos eso. De que siempre estamos. Sí, esa es tu experiencia, pero nos ponemos, o sea, es tu experiencia, pero es una experiencia que no la sacamos. Pero en algún momento mi hija me dice a mí que me asombró, me dice, mami, tú te gusta competir. Yo digo, pero yo nunca, a mí no me gusta ni estar que no yo hago cosas y me gusta estar atrás, no me gusta competir, pero dice, sí, tú te gusta, pero dice, tú estás compitiendo constantemente contigo mismo, porque estás buscando perfeccionar, por ser perfeccionista. Y yo nunca me he visto así, pero mira que hay otra persona que te está mirando de otra manera. Pero yo sí sé que yo siempre me he esmerado y siempre le he echado la culpa a la escuela de religiosas que me crié, ¿no? Que siempre te exigían y te exigían y te exigían. Así es. Sí. Entonces uno no sabe que a veces hasta eso es algo que tú llevas ya marcado dentro de ti misma. Y bueno, ya estamos a la 1:55. Te dejamos a ti para que nos digas algo más acerca de tu libro o algo que estás emprendiendo ahora, o que nos invites a algo que vas a hacer, porque como esa vez que fuimos a tu obra de teatro que nos gustó muchísimo, y ahora que está abriendo todo, así que te damos la palabra y ya después Nori nos despedirá. Gracias. Wow, se me fue el tiempo volando. Súper Que me la interesante. pasé. Sí, me la pasé fantástico. Siempre es un gusto convivir con ustedes y me sentí en casa, ¿verdad? Casa virtual, en casa. Eh, y bueno, creo que lo que quisiera agregar es, lo digo al final del libro y digo algo de todos somos poetas. Digo, todas somos poetas. Si no escribimos nuestras historias, entonces, ¿quién lo hará? Y entonces esta es una invitación para todos de escribir nuestras historias, de crear nuestros espacios. Creo que sobre todo como mujeres estamos llegando a un momento donde
Y yo siempre les digo a mis alumnos, les digo, no es encontrar una silla en una mesa y que nos hagan un espacio, es crear nuestras propias mesas, ahora sí. Y crear, ¿no? Nuestros espacios, nuestras creencias. Y sí, la verdad que ahora sí tengo una transición bastante importante, no la he compartido mucho, la voy a compartir como esta semana, de todos modos. Dejo el salón de clases, este viernes es mi último día en el salón, después de 7 años en el salón de clases, que es algo bastante pues, complicado, fue una decisión muy difícil. Voy a ir más a tiempo completo como consultora, que disfruto mucho hacer consultoría, porque me apasiona mucho el arte y la educación y quiero estar más en eso. Y ahora estoy con el lanzamiento de mi propia iniciativa, que si todo sale bien, ya en agosto empezamos, y se llama We Are Poderosas. Y es una iniciativa bilingüe para niñas jóvenes enfocado en la escritura, en el autocuidado, en el aprendizaje socioemocional. Entonces es como un curso para niñas y enseñarles a través de eso. Le digo en inglés como Social Emotional Learning, Life Skills, Emotional Literacy y hablar y expresarse. Entonces eso, si todo sale bien, es mi plan, lanzarlo ya en otoño y también poderlo ofrecer en escuelas y en espacios. Así que esperemos que todo Qué eso salga lindo, qué bien y bonito. ya, yo les mantengo al corriente. Sí, de ley te va a ir Perfecto. muy bien. Felicitaciones. Te deseamos lo mejor y sí sabemos, comparto lo que dijo Verónica. Gracias. Me encanta lo que acabas de decir. Ese proyecto va a ser maravilloso. Ya es hora de que hayan estas cosas. Lo necesitamos como mujeres y estar preparadas para nuestras nuevas generaciones. Bueno, ella fue Alejandra Ramos Gómez con su libro Imperfecta. Te agradecemos tanto por tu tiempo. Bastante enseñanza tuvimos. Asimismo, agradecemos a todos por su participación cada sábado en nuestros programas. Solamente recuerden que nuestras presentaciones están grabadas en nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram. Déjennos saber que les ha gustado nuestros programas poniéndonos un like y les deseamos un feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.